En el año 2005 en Santiago de Cali había un equipo de rugby masculino y uno femenino. Dos chicas universitarias que hacían parte de este decidieron empezar a entrenar por su cuenta en las instalaciones de la Universidad del Valle. Es allí donde Faber Lizarazo, estudiante de Ingeniería Civil que practicaba atletismo, reconoce a una de las chicas que era su compañera de carrera y le llamó la atención verla con ese balón ovalado. Entonces ellas motivándome a que jugara, a que fuera a entrenar los sábados con chihuacos, porque el chihuaco solo tenía un día a la semana, que era el sábado. Entonces ellos solo se centraban en juego. La adaptación de uno como nuevo al juego era muy torpe, muy dura. Entonces ellas me motivaron para que una temporada antes estuviera entrenando técnica con ellas. La idea de formar un equipo diferente al de chihuacos surgió después de un torneo en Bogotá. Entre esos jugadores nuevos que fuimos a ese torneo estaba David Echeverry, estaba uno que le llaman el Paisa, ¿sí? Y estaba yo. Después de lo de Bogotá fue cuando Efraín nos apoyó con los entrenos, ¿sí? Igual él también ya quería formar parte de otro proceso, ya no quería estar más con chihuacos. Entonces empezó a estar con nosotros, a apoyarnos en los entrenos. Ya los entrenos ya eran más técnicos, los ejercicios físicos eran dirigidos hacia el rugby. Cuando se decide como tal crear el equipo, pues se comienza como a discernir sobre el nombre. Algunos decían que nos llamáramos perros, por esa, digamos, esa contraposición regional que siempre ha habido con los paisas. En Antioquia había un equipo muy bueno llamado Gatos, entonces pues hubo una propuesta que nos llamáramos perros. Por ahí hubo otro que dijo que fuéramos escorpiones, por ahí otra fue que dijo que fuéramos corsarios, que bueno, salieron varias propuestas ahí, algunas con mucho sentido, otras sin ningún sentido. Y la que más pegó fue la de la contraposición al tema de los caninos y los felinos. Pero pues sí, el nombre perro no calaba mucho, entonces decidimos irnos también por una línea pues de esa especie y esos fueron los lobos. Además que fue algo también que trató de generar un sentido del colectivo, porque pues el lobo se caracteriza porque es un animal que vive y funciona y trabaja en manada. Entonces es muy interesante esa estructura que tienen los lobos como innata y obviamente nos permitía también reflejarnos en ella. Entonces de ahí sale la decisión de llamarnos lobos. Entonces arrancamos a hacer los logos, los colores. Por el ser de la Univalle, el color principal tenía que haber sido el rojo, ¿sí? Igual rojo y blanco, pero el blanco por el mugre y por el lodo no se puede. Afortunadamente pues yo tenía bastante negro en la casa por un proyecto que estaba haciendo y pues quedó rojo y negro. Inclusive nosotros habíamos hecho como un concurso en el que cada jugador podía proponer un nombre, podía proponer un logo y podía proponer los colores, el uniforme completo. Y entre todos, por votación, sacábamos cuál era el mejor, el que más nos gustaba a todos. Inclusive el nombre también fue dado así por votación. De esta manera ya se tenía un nombre, unos colores y una intención de valores para instaurar como identidad lobesna. Este grupo comenzó a presentarse los días sábados a los entrenos de rugby de la comunidad caleña, como un nuevo grupo emergente, como Lobos Rugby Univalle, siendo casi un equipo de sevens, rotando la responsabilidad de los entrenos entre los compañeros más experimentados como Efraín, Faber, El Panadero y Tose. Estas mismas personas empiezan a poner publicidad donde se hace convocatoria para ser parte del equipo de rugby. El Centro Deportivo Universitario nos empieza a dar facilidades para la práctica deportiva, como otorgar un espacio en la cancha 2 al mediodía. Bueno, realmente cuando llegué al equipo, pues eran muy pocas personas las que asistían a los entrenamientos. Sin embargo, se sentía ese ambiente de camaradería y de amistad cuando uno llegaba por primera vez. Entonces siempre los recibían como que, uy, llegó alguien al equipo
a este equipo tan pequeño y tan desconocido, pero llegó alguien y siempre te recibían como de una manera muy cálida, entonces fue muy agradable ese acercamiento. Para inicios del año 2008, Yonda sugiere un grito de batalla y como buenos universitarios se apropia de un cántico típico, la milonga del fusilado. No recuerdo quién fue, creo que fue Efraín, que salió con que el Che Guevara jugaba rugby, pana. Yo no lo sabía, yo creo que la mayoría no ignorábamos esa situación, hasta nos parecía curioso porque pues el Che todo el mundo sabía que el man era asmático. Cuando se da el grito era homenajear al Che, pero entonces con la idea de que a partir del rugby también íbamos a buscar el hombre nuevo, es decir, ser un hombre y una mujer nueva para una sociedad nueva no era solamente como estar luchando en movimientos sociales, sino estar dispuesto a no cambiarse como persona. Que en esa época tenemos como un colectivito de entrenadores, algo así, que Efra comenzó como a formar a partir de los jugadores que estábamos como más interesados en el rugby y como en ese espacio es que nace ese grito. ¡Mi voz, la que está gritando! ¡Mi sueño, el que sigue entero! ¡Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando! Porque el que murió peleando vive en cada compañero del queremos. Que además se grita como en todas las marchas de la Universidad del Valle, ese grito está. Y es un grito como de salir a luchar, de salir a exigir nuestros derechos, y nosotros pusimos eso como el grito de batalla antes de un partido de rugby. La publicidad surtió un buen efecto a finales del año anterior y llegaron nuevos integrantes, algunos de ellos que aún transitan en el equipo. La percepción que empezó a tener la comunidad hacia el equipo fue positiva, principalmente como un grupo que, si bien era nuevo, se notaba con una buena organización. Que era un deporte bastante fuerte y pues realmente, a pesar de que lo había visto en videos, no conocía mucho de él, pero me llamaba mucho la atención y pues el equipo me pareció que era un equipo de personas que estaban bastante unidas y que tiraban como para el mismo lado, entonces eso me gustó bastante. Lobos comienza un momento donde comienza a recibir muchos jugadores nuevos, estudiantes de la universidad que están muy interesados en pertenecer al equipo, y el grupo cada vez se comienza a ver un poco más grande, un poco más grande, un poco más grande. Sentimos la necesidad de crear un grupo de entrenadores interno. Brian Vargas, pues Pataleta, más conocido como Pataleta, Felipe San Clemente, Oscar Yonda, Efraín Paz, todos nos reuníamos después de terminar los entrenos los días viernes y nos sentábamos a hablar y a planear qué iba a suceder durante la semana siguiente. Y ahí se creó un hábito de coaching y hoy en día la mayoría de personas que estuvieron en ese grupo han sido representativos como entrenadores de la región. En el panorama ya aparecían equipos como Phalanx y Nativos, que nacieron en las universidades privadas, y Sultanes, que nació de los jugadores que quedaron en Chihuacos. Para este tiempo se decide hacer el primer viaje como equipo para experimentar con rivales de otras regiones en busca de mejorar y adquirir experiencia. Viajamos a Pasto con todas las peripecias del caso, como cualquier equipo amateur. Los resultados deportivos no fueron los mejores, fuimos últimos, la cuchara de palo. Pero lo más importante, se logró que conociéramos qué es ser un equipo, no solo por el torneo, sino por el viaje, el hotel, la comida y el tercer tiempo, o sea, por la convivencia. El equipo fue uno antes y uno después de la cuchara de palo de Pasto. Nosotros éramos un equipo de recocha antes de ir a Pasto. Nosotros entrenábamos, hacíamos físico, pero nosotros no teníamos una base. Nosotros no teníamos la base de los jugadores que siempre querían ir a entrenar. Entonces, después de Pasto, después del torneo de Pasto, nosotros como equipo nos consolidamos. La gente que fue a Pasto y nos ganamos la cuchara de palo, nunca dejó de ir a un entreno. Esa gente se volvió una familia después de esa cuchara de palo. Entonces, la cuchara de palo ha sido el mejor trofeo que Lobos ha tenido.
Lobos llegó a la final del torneo Farallones contra Sultanes. Para esa ocasión se alquiló por parte de quienes dirigían la Pro Liga Vallecaucana de Rugby el Estadio Pascual Guerrero para disputar la final. Había una boletería gratis, nosotros nos encargamos de invitar familiares, amigos y demás. Recuerdo que unos compañeros de artes visuales hicieron un trapo grandísimo, muy grande, y también había unos amigos que pertenecían a barras de fútbol que llevaron un humo, y entonces llevaban tambores y demás mientras nos animaban. Dentro del vestuario nos sentíamos que la íbamos a dar toda, nos sentíamos muy fuertes. El primer tiempo fue un partido muy reñido, las anotaciones salieron a favor de Sultanes. Ya de ahí arrancó el segundo tiempo fue mucho más reñido, ahí ya se empezó a ver las ventajas de que nosotros éramos más jóvenes que los Sultanes, entonces teníamos ya más chance de aguantar. Situaciones casi que mágicas. Empieza primero una anotación de Cristian López, eso lo que hace es subirnos el ánimo. Ahí logramos empatar el partido y ya después, en una vaina así muy heroica, Will Freiner Piedradita se vuela por el touch casi desde la mitad de la cancha, si no más. Así se atravesó el campo hasta llegar al ingol, anotó. Con eso nos pusimos arriba y pues empezamos a aguantar hasta que ya termina el partido. Cuando termina el partido fue una emoción ni la hijueputa, o sea, fue una emoción brutal porque era la primera vez que quedábamos campeones. Aparte de eso, quedábamos campeones en una cancha gigantesca, una cancha hermosa. Para el año 2010 se empieza a trabajar por categorías. Lo dimos en 3 categorías, una, como les decía ahorita, que era el equipo A, que era la plantilla principal, que era el equipo que iba a las competencias principales, a SCUM, jugaba el torneo Farallones, participaba de otro tipo de competencias a nivel universitario y a nivel regional. El equipo B era un equipo de adaptación al entrenamiento deportivo y a factores técnicos y tácticos específicos del juego. Y el equipo C, como decía ahorita anteriormente, era un equipo de iniciación. En esa categoría básicamente se enamoraba a los estudiantes de la Universidad del Valle que llegaban con esas ganas de conocer qué era el rugby. Y bueno, de esa manera comenzamos a hacernos mucho más, pero sobre todo mucho más fuertes y con mucho más estructura. Pero sin duda alguna el logro más importante de ese año fue alcanzar que se asignara un espacio físico para el equipo dentro de la universidad. Después de tanto voltear con eso, digamos de hablar con mucha gente en la universidad, nos otorgan el espacio que aún hoy conservamos, un espacio en el ala sur del Coliseo. Ahí hacemos nuestras reuniones, ahí hacemos nuestras actividades de integración. Muchas cosas comenzaron a llegar a partir de ese espacio. Y pues ese espacio reafirma nuestra identidad como equipo. Ya teníamos un lugar especial en la universidad, ya todo el mundo en la universidad reconocía a Lobos como un equipo digamos importante en la comunidad universitaria. Todo eso comenzó a darnos mucha más identidad y a que el proceso se fortaleciera aún más. Para el año 2012 se empieza a gestar la categoría femenina de Lobos. Es una necesidad de representar a la universidad. ¿En qué sentido? En esa época, pues nosotros ya habíamos jugado a SCUM, que es el torneo nacional de universidades, con el equipo masculino. Y unas chicas que yo entrenaba, que el equipo se llama Buciracas, pues ellas tuvieron una experiencia conmigo de mi viaje a SCUM y toda la cosa, entonces ellas me estuvieron comentando que qué posibilidad habría de ellas, las que eran estudiantes, también representar a la universidad. Entonces ahí se empieza a charlar con el jefe de deportes de la universidad con el objetivo de abrir también la categoría femenina en rugby de una manera muy organizacional por parte de él. Yo quiero que la gente que siga trabajando con el rugby sean los que ya han mostrado resultados. Entonces el equipo femenino va a quedar bajo la dirección de Lobos. Empiezan los entrenamientos con algunas chicas de Maratas que eran estudiantes, algunas chicas de Buciracas que eran estudiantes,
Y aparte de eso, pues hicimos la convocatoria muy al estilo de Lobos que veníamos haciendo siempre. Tuvimos una buena acogida, llegaron una gran cantidad de chicas. Con este grupo un poco más organizado, surge el debate de cómo debían llamarse. Cuando llegué al equipo, que apenas estaba iniciando, Lobas no tenía un nombre como tal. Pues ya había un equipo masculino que era Lobos, pero en esa búsqueda como de el nombre, cómo llamarnos, cómo reconocernos, hubo muchas discusiones, claro, porque ya había un equipo masculino que se llamaba Lobos y pensar como que nosotros nos llamáramos Lobas y como con toda la connotación que tiene esa palabra en nuestra sociedad, pues era bastante complejo. Entonces una compañera, Joana, llegó un día como con un texto que hablaba de la importancia de las lobas en la manada. Entonces a partir de eso decidimos apropiarnos de ese nombre, como nos vamos a llamar lobas, nos vamos a apropiar de esto y le vamos a dar otro significado a esa palabra. Empezamos a empoderarnos de la palabra lobas, de lo que significa eso para la manada. En principio para la universidad fue muy duro, entrábamos a los baños femeninos y escribían en las publicidades que nosotros pegábamos, porque antes pegábamos muchos stickers, las grillas, las perras, las zorras, las lobas de Univalle, bueno, eso en un principio. Después empezamos a competir, a ganar y a traerle muchos triunfos a la universidad y ya entonces ser una loba era una cosa súper especial y empezamos entonces a ganarnos un espacio y a empoderarnos del nombre hasta que dejó de ser un estigma y se volvió más bien una razón de orgullo. Yo llegué cuando estaba en Top Lobos, los torneos los ganábamos todos, entonces me tocó llegar a contagiarme de todo eso, o sea, de la energía, de la pasión, de estar en el puesto número 1, de guerrear mi puesto para no estar en la banca, entonces llegué y eso fue lo que vi, fue algo muy bacano y como lo percibí, vi mucho amor, mucha pasión, mucha entrega. El club es un lugar donde convergen personas con diversidad de temperamentos, actitudes, creencias y el rugby se convierte en esa excusa, donde todo eso simpatiza sin ningún inconveniente, donde se aprende a tolerar y convivir entre todos. Esta, entre muchas otras, es una cualidad que te deja el rugby. Entre las cosas que el rugby dejó en mi vida fue que me dio esa oportunidad de tener espacios en donde interactuar con una gran diversidad de personas. Eso incentivó a que mejorara muchas características o habilidades como la comunicación, el liderazgo y que fuera una persona mucho más empática y tolerante. Y es algo que agradezco hasta hoy porque me ha servido para mi vida profesional, académica y personal. El rugby pues marca un antes y un después en mi vida. Desde que ingresé al equipo, pues comencé a desarrollar como más confianza, pues porque es un deporte que necesitas creer en vos y en tus compañeros, entonces eso ayuda y se refleja en otros ámbitos de la vida, entonces me transformé en una persona mucho más segura de mí misma. Puedo decir que es una de las prioridades de mi vida, es lo que con mucha facilidad hace que me levante a diario para entrenar, tener la disposición, para competir, para ser mejor persona, es una motivación. Como la mayoría de sucesos surgen por necesidad, se empezaba a notar que muchos de los que se graduaban de la universidad no sabían dónde entrenar al salir de esta, pues el sentimiento y la identidad que hay hacia Lobos tal vez causaba que los jugadores no se visualizaran en otro equipo. Gracias a eso, que eran literalmente 3 jugadores los que entrenaban, a veces iban 2, y pues aún así hacíamos los entrenos. Digamos, esa perseverancia lo que nos permitió fue empezar a traer gente que, como dije, pues ya no era parte de la Univalle por X o Y motivo, y eso pues digamos fue fortaleciendo ese grupo nocturno. Para el 2013 participamos en el primer torneo, fue la Copa Siete Ríos, y fue muy interesante porque en el primer partido nos tocó contra Univalle, nos metieron como 120 puntos, nosotros hicimos como 15 nomás, pero eso nos sirvió también como una experiencia bien bacana y eso nos permitió llegar a la final, que fue otra vez con Univalle, que no la ganamos, pero fue una experiencia muy bonita, que ese sí quedó como 25-15, una cosa así.
Para este momento en que se empieza a tener una sede alterna para tratar de alimentar la unión de los equipos, se mantienen esas actividades que aún se realizan: zampa, cumpleaños, reuniones de fin de año, entrenos los sábados con todas las sedes y categorías juntas. Nos vimos como en la necesidad de oficializarnos como tal, entonces empezamos a hacer papeleo para que la Secretaría del Deporte nos reconociera como club. Entonces Joan en ese momento nos ayudó mucho con eso, averiguando, y finalmente el 19 de febrero del 2014 nos dieron el reconocimiento deportivo como club oficial. Empezamos a ser parte oficialmente de la Liga Vallecaucana de Rugby. Era un beneficio ser un club y traía unos retos porque ya al salir de la universidad ya no teníamos obviamente como ese apoyo, entonces teníamos que empezar a autogestionarnos el pago del entrenador, los implementos, si nos llegaban a cobrar la cancha. Entonces de forma muy intuitiva empezamos a buscar patrocinios. Ya dijimos, bueno, ya somos club, eso de alguna manera nos tiene que ayudar. Empezamos a buscar patrocinio para financiarnos ese tipo de cosas. Para el año 2015 se juntaron las dos sedes en su categoría masculina en un solo equipo, logrando conquistar el torneo Farallones 15. Este año también se destaca por empezar a tener categorías de formación. Este proceso se inició con lobeznos y búhos. De búhos es una experiencia muy significativa. Se dio debido a que pues, yo soy egresado de la normal, donde inició el proceso. Empecé a entrenar pues, con los primeros chicos. Era un grupo inicialmente de aproximadamente 5 pelados que pues, se fueron motivando. Iniciamos en el Parque Colseguros, cerca obviamente a la normal. Pero rápidamente, como al mes, ya pudimos entrenar dentro de las instalaciones del colegio. Obviamente que fuera egresado en la institución ayudó un poco. Fue un proceso que dio algo de frutos porque tanto en la categoría femenina como en la masculina hay jugadores que aún están en este momento en la actualidad. Cuando ya empezamos a darnos cuenta de lo que es un club, ver que no habían juveniles también era como un problema. Empezaron a caer chicos de diferentes colegios, del Vivas, del Nueva Granada, y junto a Sánchez, que él estaba en la normal, que también pertenece a la Comuna 10, para el primer Farallones juvenil, digamos, juntamos a los dos grupos y pues fueron los campeones de ese primer torneo. Una generación increíble de jugadores que algunos por cuestiones laborales, de estudio, familiares no pudieron continuar, pero creo que fue uno de los procesos más bonitos que hemos tenido en el club. Apenas terminaba digámoslo así, una carrera como boxeador y tenía que encontrar como algo con que poder controlarme, y bueno, yo me crié en Marroquín, siempre con muchas situaciones en torno a la violencia, y de cierta forma el rugby me ayudó mucho a quitar esa percepción y me enseñó muchos valores. A mí me empezó a entrenar José Sánchez y con los demás búhos, Lenis, Julián, Jonathan, con ellos empecé a tener como esa hermandad, siempre con el sueño de llegar a ser como un Lobo RC. Para el 2016 inicia el proceso femenino en la noche con el mismo objetivo de mantener la continuidad en la participación de las chicas que terminaban su proceso universitario. Y además porque Univalle entrena a las 5:30 de la mañana, lo que no a todas las personas que se gradúan o a mucha gente no se le facilita. Entonces no había ese espacio como de que salieran las chicas de Univalle y fueran a entrenar a algún lado, no existía, pues con la misma connotación de lobas, no había. Entonces en esa época yo estaba en embarazo y dije cuando saliera del embarazo pues tenía que llegar a otro equipo. Entonces empiezo a convocar chicas que se han retirado hace mucho tiempo. Me acuerdo que no teníamos ni entrenador, no teníamos nada, y las empezamos a convocar y muchas dijeron que sí llegaban. Bueno, vamos a arrancar, ahora quién nos va a entrenar. Entonces empezamos a buscar dentro de los chicos quién nos podía entrenar. Entonces en esa se ofrece Fernando Gutiérrez, que era entrenador en ese tiempo de la San Buenaventura y que es preparador físico ahora de Indervalle, y se apoya en Brian Campiño, que es un chico de otro club, de Sultanes. Entonces empiezan ellos dos a entrenarnos, más o menos alrededor de unos 2 meses estuvimos con ellos. Después, por diferencias en los horarios, por otras responsabilidades, no pueden seguir asumiendo este papel.
renuncio pues yo como al papel de jugadora y asumo entonces el papel de entrenadora. Y empiezo yo entonces con un equipo que estaba con alrededor de empezamos como con unas 12 chicas y empezó el número a fluctuar. Salen chicas de Univalle que ingresan acá, otras chicas que dejan de venir, otras chicas que hace mucho tiempo no entrenaban vuelven con nosotros. Para el año 2018 hay un cambio favorable para los equipos nocturnos. Se logra gestionar una cancha nueva donde entrenar. Yo me pasé todo diciembre junto con el CAPI buscando un espacio donde podíamos ir. Una persona contacta al CAPI y le dice que hay la posibilidad de trabajar en el club Tequendama, pero que tendríamos que entrar a hablar con la coordinación del club. Nosotros le hacemos una oferta dentro de nuestras posibilidades y la señora nos dice que sí, lo que genera un espacio que es supremamente cómodo. Empezamos a tener como la categoría Univalle y la categoría Tequendama, y todos cobijados bajo la misma premisa del Lobo Rugby Club. El 2019 fue un año que inició golpeando a la manada de una manera muy fuerte. La tragedia tocó las puertas del equipo, con el fallecimiento de un gran amigo, jugador y referente, Jonathan Landines, más conocido como el Enano. Siempre destacó por su garra en cada partido y por colaborar en lo que se necesitara fuera de ellos, especialmente con sus asados en los tercer tiempos. Creo que es el hecho más doloroso que hemos vivido como equipo, como grupo. Pues era un líder en el equipo, era un personaje que sobresalía mucho, era amigo de todos. Entonces, cuando se va alguien así es muy complejo porque obviamente nos levanta emociones a todos, sentimientos, cosas encontradas. Pero tomamos una decisión y la decisión fue que no nos dejáramos sobrepasar por el dolor y por la tristeza. Enarboláramos los mejores recuerdos con él, los mejores sentimientos con él. Se hicieron actos muy simbólicos, muy representativos. Cuando sucede esto, el sábado siguiente al día que sucedió, teníamos un partido de liga. Habían algunos compañeros que no se sentían bien para jugar, pero otros planteamos que el Enano no era querido eso y ese sábado se jugó ese partido. Como equipo asistió muchísima gente. Y después del partido hicimos un acto simbólico, hicimos un fuego, un gran fuego en honor a la vida de Jonathan, pero lo hicimos como equipo, lo hicimos mancomunadamente. Desde el primer momento funcionamos como grupo, en el primer momento nos secamos nuestras lágrimas, nos escuchamos, nos lamentamos, pero también planeamos qué íbamos a hacer para que la gente no se la consumiera la tristeza y digamos el rencor. Y creo que tuvimos el talante para afrontar esta pérdida de una manera muy digna. Para este año atípico que va en curso, lo iniciamos con la consecución de algunos patrocinios, en su gran mayoría empresas locales, y muchas de ellas con alguna cercanía al equipo, pues los dueños, administradores o gerentes de alguna manera han tenido que ver con el club. Los patrocinios de este año nacen bajo la necesidad de que el club empiece a tener personas que le financien ciertas cosas. Entonces, con el presidente del club y otras personas empezamos a generar los espacios, empezamos a generar como las dinámicas para que la gente se interesara en patrocinar el club. Entonces el patrocinio fue muy sencillo y se dio muy chévere y conseguimos creo que 8 o 9 patrocinios que están con nosotros. Pues primero es una forma de agradecimiento, es retribuir un poco en tanto que se ha sembrado en mí, que la forma en como lo pienso hacer es obviamente apoyándolos desde el punto de vista de asistir a los partidos, acompañarles, hacerles fuerza, pero también siento la responsabilidad y también el cariño de sembrar un poco financieramente, pero también buscar que eso se siembre en nuevas generaciones, buscar que los nuevos muchachos, las nuevas personas que van ingresando puedan también tener esos valores y también puedan tener ese cambio de mentalidad. Así que creo que es una excelente oportunidad, tanto como empresa, que se ve retribuido financieramente por la publicidad que se hace, pero más que eso, es el granito de arena que podemos aportar. Entonces, por eso considero que como empresa
es muy importante sembrar en el rugby y especialmente en el equipo de Lobos. Por los sucesos de este año se han parado los entrenos presenciales. Se ha mantenido el contacto virtual con entrenos y diferentes actividades. Se espera retomar lo más pronto posible. Esto es un agradecimiento a todos los que han pasado por el club y han ayudado a construir esta historia, a consolidar ese sueño de aquel grupo pequeño de personas que hace 15 años se juntaron con un gusto en particular, lo que hoy es la pasión de muchos. Y recuerden, ¡Mi voz, la que está gritando! ¡Mi sueño, el que sigue entero! ¡Y sepan que solo